Vamos a empezar con el segundo panel, que se titula ¿Por qué es importante visibilizar desde América Latina la situación de derechos humanos en Corea del Norte? No sé muchos de los que están acá, que son estudiantes, cuántos saben de Corea del Norte, pero está considerada una de las dictaduras más cerradas del mundo, donde a diferencia de otras dictaduras uno no puede viajar y reunirse con un opositor, por ejemplo. De hecho, recuerdo un escritor y expreso político cubano, Jorge Olivera Castillo, que al hablar de la situación de su país decía: sí, Cuba es una dictadura, no es Corea del Norte, ¿no? Como para marcar esa diferencia en el nivel de lo que es una sociedad cerrada, ¿no? Así que acá tenemos a tres expositores, un expositor, dos expositoras, disculpen, y vamos a empezar para responder a esta inquietud, a este tema. Desde CADAL, desde el año 2015, integramos la Coalición Internacional contra los Crímenes contra la Humanidad en Corea del Norte, y tenemos un proyecto que se llama Corea del Norte bajo la lupa, donde intentamos básicamente esto, ¿no? Visibilizar un poco la situación de este país. Hemos invitado en algunas oportunidades con la coalición a los que se conocen como los defectos, ¿no? Los desertores, personas que huyeron de Corea del Norte y compartieron sus testimonios aquí. También hemos proyectado películas que se filmaron clandestinamente. Un dato interesante para que sepan: el que fue relator sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte durante dos periodos es argentino, Tomás Ojea Quintana, y ahora lo acaba de suceder otra latinoamericana, la doctora Elizabeth Salmón, que es peruana. Así que bueno, otro motivo más para que desde América Latina ayudemos a visibilizar la situación de la gente que vive en este país, personas como nosotros que les tocó nacer en ese lugar, en una situación que, como van a poder escuchar, es bastante complicada, ¿no? A veces uno no es que quiera ser conformista, pero muchas veces escucho que dicen Argentina, país sin destino, Argentina, país inviable, país sin futuro. Al trabajar el tema de derechos humanos de una manera global, digo, bueno, si nosotros que tenemos elecciones libres, que pierde el gobierno, que pierde otro gobierno, tenemos elecciones cada 2 años, podemos leer lo que queremos, podemos, algo básico, salir del país y volver, o sea, podemos ejercer ciertas libertades, y con todos los problemas que tiene nuestra democracia, podemos expresarnos, asociarnos nosotros, tener reuniones de este tipo, votar libremente, como les decía antes. Entonces, también analizar situaciones como Corea del Norte y otras dictaduras, por un lado es un gesto de solidaridad democrática internacional, ¿no? Esta idea de que porque somos libres y vivimos en democracia, tenemos la obligación moral de preocuparnos por quienes no lo son y viven en dictadura. Pero también creo que sirven para fortalecer estos valores de las libertades fundamentales y el ideal universal e integral de los derechos humanos, ¿no? Ver un poco más el mundo y entender que, bueno, tenemos nuestros problemas, pero los podemos mejorar, como hoy en día lo tiene que mejorar también hasta propio Estados Unidos y hasta algunas democracias, muchas democracias desarrolladas que tienen sus desafíos. Entonces, la idea de esto es doble, ¿no? O sea, pensar en esta gente que está en un país muy cerrado y que puede saber que alguien muy lejos por allá está pensando en ellos, y también valorar lo que tenemos, ¿no? Con nuestros problemas, nuestros desafíos, pero aprender a valorar esta democracia defectuosa, pero democracia al fin. Así que bueno, luego de esta introducción, lo voy a invitar a Agustín Menéndez, que es
abogado y politólogo y es investigador asociado de CADAL, experto en Corea del Norte y trabaja también en el proyecto de Corea del Norte bajo la lupa en la edición de contenido para publicar en español con convenios con varias organizaciones. Así que bueno, adelante Agustín. Buenas tardes a todos, gracias Gabriel. La pregunta es cuál es la importancia, ¿no?, de visibilizar el tema de Corea del Norte para América Latina. Y la idea sería decir simplemente dos cosas, es decir, dos grandes bloques. La primera es qué es Corea del Norte y la segunda es qué dice de nosotros como países de esta región el hecho de tener relaciones con Corea del Norte. En el caso de Argentina, afortunadamente en el año 1977, y esto da un indicio porque como dicen, para muestra basta un botón, esto es muy conocido, los embajadores norcoreanos en sus misiones, más allá de la actividad diplomática que puedan llevar adelante, lo que usualmente intentan hacer es conseguir divisas y llevarlas hacia el país, cualquiera sea el medio que utilicen. En el caso de los que habían venido a la Argentina era fondearse a partir de la generación de deudas con grupos del sector agro y enviar granos a Corea del Norte y no pagar las deudas. Total, ¿quién se los iba a pedir? Y en ese sentido también, y esto es una particularidad del momento de Kim Jong-il, el padre del actual líder, era un cinéfilo avesado, entonces pedía las películas que salían en todo el mundo para poder verlas en Pyongyang, en su casa, digamos, ¿no? Es un palacio. La cuestión es que tuvo un incendio y se prendió fuego en la embajada y tuvieron que escaparse, entonces dejaron un tendal de deudas, incendiaron la casa y nunca más volvieron, por lo cual en el 77 el gobierno de Videla rompe relaciones con Corea del Norte. Y ese es un modus operandi del gobierno de Corea del Norte. Es un país paria a nivel internacional dentro del Concierto de Naciones que busca como único objetivo el mantenimiento del régimen, es decir, el príncipe de Maquiavelo puro, sin importar el medio, y para ello se vale numerosas modalidades delictivas. En el año 2014, Naciones Unidas presenta un informe a partir de la Comisión de Investigación, en la cual, a partir de la recepción de numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, se investiga y se lleva adelante este informe, que tendrá unas casi 400 páginas, en las cuales se determina que es el peor caso de violación de derechos humanos conocido en la actualidad, en el cual no hay ningún derecho humano que no se viole y en el cual la población de Corea del Norte se ve sometida bajo este régimen totalitario que se fue creando desde la creación del Estado, es decir, 1945, con el agregado que en el 48 gana las elecciones, entre comillas gana las elecciones, Kim Il-sung, que es el padre de la patria para ellos, y además presidente eterno, a partir de su fallecimiento en el año 1994, en el cual está imbrincado el tema de la violación a los derechos humanos con respecto a el mantenimiento y sostenimiento del régimen. Es decir, hay que violar los derechos humanos para poder mantener más o menos a la población en un estado de alimentación defectuosa, techo defectuoso y vestimenta defectuosa en pos de que se siga manteniendo. En ese sentido, como dije, no hay derecho humano que no se viole, es decir, no hay libertad de expresión, está todo digitado por el Estado. En ese sentido, hay un solo diario
que se denomina Rodong Sinmun. Es el diario de los trabajadores, es un diario que se pone por lo general en los medios de transporte, el subte, en plazas, digitado por el Partido de los Trabajadores de Corea, que es el único partido de gobierno. El servicio militar es obligatorio, dura 10 años para los hombres, 7 para las mujeres, y si hay déficit, digamos, para mantener 10 años a la persona en ese estado de servicio militar obligatorio, se lo puede llegar a reducir a 7. Obviamente está prohibida la salida si no es con un permiso por parte del gobierno, que por lo general son oficiales, en misión oficial, por lo cual se producen numerosas muertes en lo que es la frontera de Corea del Norte con China, en lo que es el río Yalu. Es un río congelado, además de que, bueno, si tenés la fortuna de poder pasar todos los controles internos, porque está prohibida la movilidad dentro de Corea del Norte, todo eso justificado bajo la premisa de que como no se firmó un tratado de paz luego de la guerra de Corea, están técnicamente en guerra, por lo tanto, dado que es solamente un armisticio, tendrías que tener un salvoconducto para poder moverte de ciudad en ciudad. Entonces habría que atravesar Corea del Norte, sea la ciudad en la que uno esté, poder llegar a pasar por la frontera que está fuertemente vigilada, atravesar el río, ir del lado chino, que ahí no te agarren las autoridades chinas que automáticamente te deportan a Corea del Norte, con lo que ello implica que muy probablemente o termines en un campo de concentración, siendo sometido a torturas y a trabajo forzado, en el mejor de los casos. En el peor, obviamente, te exponen públicamente y te fusilan en un juicio sumarísimo, y no quedar prendido dentro de las redes, en el caso de que pases a China exitosamente, y llevadas a las autoridades chinas dentro de las redes de tráfico de personas para los hombres, en el caso de que se los emplee para mano de obra esclava para la construcción, y en el caso de las mujeres para las redes de tráfico sexual, que después son enviadas por lo general al sudeste asiático, mismo ahí en China, dado el déficit que hay de mujeres, en las cuales son obligadas a contraer matrimonio con la gente de los chinos, básicamente. En el caso de la mujer que queda embarazada y llega a retornar a Corea del Norte, se le mata al hijo, o se le fuerza a tener un aborto, si está en proceso de gestación. Actualmente ahora vamos a tener el Mundial de Qatar, por ejemplo. Se han registrado en el caso de México, en su momento, para cuando fue el Mundial de 2014 y ahora también en el Mundial de Qatar, la utilización de mano de obra esclava de Corea del Norte. Lo mismo se han empleado en Rusia, obviamente en China, inclusive en Europa. ¿Por qué? Porque bueno, hay el norcoreano por lo general durante el servicio militar obligatorio, más allá de las actividades que hace como soldado de reserva, por decirlo de un modo, es empleado como mano de obra para determinadas obras públicas. Y la posibilidad uno dice, bueno, pero ¿por qué no se rebelan? ¿Qué es lo que ocurre dentro del país? Y a partir de lo que se conoce a través de aquellas personas que han logrado milagrosamente poder ir a Corea del Sur, que están obligados, o sea, para Corea del Sur, Corea es una sola, lo mismo para Corea del Norte, por lo tanto, cualquier norcoreano que vaya a un consulado o una embajada en algún país y pida asilo, se lo retorna a Corea del Sur, previa investigación de inteligencia para que no les filtren espías, y pueden narrar lo que es vivir en Corea del Norte, y a partir de esos relatos, se calcula que más de 30.000 personas han logrado eso desde que se creó el Estado de Corea del Norte, entender qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. Y a lo que iba, ¿no? A partir de esos relatos se ha podido armar un mapa
de cómo es el funcionamiento interno de la sociedad. Se sabe que, por ejemplo, se ha clasificado en 3 estamentos a la sociedad norcoreana. Una que sería como la clase leal, que por lo general son los dirigentes que están dentro del Partido de los Trabajadores de Corea, o dentro de la clase jerárquica del ejército, o de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, que es el Ejército Popular de Corea, y aquellos que mantienen alguna suerte de alcaldía, por decirlo de un modo, dentro de lo que son las distintas ciudades de Corea. La segunda, que es como una clase que se la pone en duda constantemente, que vendría a ser como una suerte de clase media amplia, y luego los indeseables, que por más que hagan lo que hagan no van a poder salir de esa condición, ¿no? Luego tienen un sistema de delación que se llama Minban, en la cual son pequeños grupos de 40, 50 personas que están obligados todas las semanas a hacer reuniones de crítica y autocrítica de sus vecinos. Es decir, constantemente están vigilándose unos a otros, intentando ver quién tiene mayor o menor adhesión al régimen, y para eso utilizan un eufemismo que es, inclusive, un buen norcoreano tiene que saber hasta cuántos palillos hay en la casa del vecino al momento de comer. Entonces, por un lado tenemos la delación interna dentro de la sociedad, la clasificación de esta, que fue generada por Kim Il-sung, por lo cual se genera un aparato de control totalitario absoluto, que hace muy muy difícil la posibilidad de rebelarse. Aún así, ha habido una sola ocasión, al menos registrada, de intento de rebelión por parte de las mujeres que manejan el mercado negro, se llama Janmangdan en coreano, que es una de las principales bases y formas de sostener al régimen. Es decir, el contrabando que tienen con China y el mercado negro que se genera dentro del país ha permitido cierto mantenimiento de una clase, de una condición de vida. Y luego una mínima trifulca que ha habido en un partido de fútbol, porque se creyeron que el árbitro les había robado el partido, entonces se armó, hubo problema en el estadio de Rungrado, el 1 de mayo, es el estadio más grande del mundo, por cierto, en el cual se hacen el juego de masa, los famosos juegos de masas que están obligados a realizar. Esto lo que comento es para que se vea el panorama, digamos, de qué es vivir en Corea del Norte, cómo es que funciona por dentro, a grandes rasgos, ¿no? Y eso que habla de América Latina, es decir, recientemente y permítanme el calificativo de impresentable presidente de México, quiere volver a restablecer relaciones con Corea del Norte. Es sumamente insólito, teniendo en cuenta que la relación comercial con Corea del Norte es nimia en cuanto a dinero. El máximo que llegó a alcanzar fueron 46 millones de dólares que le vendió México a Corea del Norte en petróleo. Y esto es producto muy probablemente de este tema de la ideología que hemos hablado en el panel anterior, de cómo eso influye y no tiene tanto que ver con un aspecto material, pragmático, de mejoras o defensa de los intereses de la calidad de vida de los mexicanos. Eso uno lo podría llegar a entender en el caso de Bolsonaro con Rusia por el tema de los fertilizantes. Brasil es uno de los principales productores agropecuarios del mundo y necesita los fertilizantes para poder mantener a tu país. Pero en el caso de México, teniendo en cuenta lo nimio que es en materia comercial la relación con Corea del Norte, no tiene justificativo alguno querer tener de vuelta relaciones que habían sido rotas en su momento por Peña Nieto, por presión de Donald Trump ante las pruebas nucleares, detenerlas, ¿no? Y en eso, en el marco de América Latina, obviamente el caso de Cuba es paradigmático, son naciones hermanas, así es como se denominan. Corea del Norte tiene embajada
en Pyongyang y viceversa. Corea del Norte es el principal, digamos, taller de arreglo de armas de Cuba. Cuba le manda las armas, ellos se las reenvían arregladas. Hay tráfico y contrabando, se calcula, de estupefacientes, de habanos. Ha habido casos de diplomáticos diplomáticos norcoreanos traficando habanos. Y obviamente hay una plena solidaridad en todos los foros internacionales entre ambos países. También ha habido una histórica relación por parte de Corea del Norte con todos los países de América Latina respecto de los partidos de izquierda. En el caso argentino ha habido intentos de apoyo por parte de Corea del Norte con el Ejército Revolucionario del Pueblo, es decir, la rama militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Salvador Allende, en su calidad de senador, viajó a Pyongyang y tuvo reuniones con Kim Il-sung, antes obviamente de ser presidente. Ha habido relaciones de Corea del Norte con los Tupamaros, a los cuales se les regaló, cuando los Tupamaros habían asaltado una casa de empeño en Montevideo, le regalaron unas joyas a Kim Il-sung. Ha habido relaciones obviamente con el régimen sandinista, y esas relaciones siguen el día de hoy. Perú hace unos pocos años, año 2017, mantenía relaciones comerciales con Corea del Norte. El caso obviamente de Venezuela, hasta no hace poco no había relaciones en términos diplomáticos, pero actualmente sí. Corea del Norte ha abierto embajada en Venezuela y Venezuela ha hecho lo mismo en Pyongyang. Y en el caso de Brasil, tiene embajada en Pyongyang, aún en el gobierno de Jair Bolsonaro, que se dice de derecha, que lo maneja una familia y dice que es para tener una suerte de idea y visión de qué está ocurriendo en la región. Eso sí, relaciones comerciales no hay. Pero es un posicionamiento un tanto dudoso, ¿no?, como justificativo de tener una embajada allá. Y eso, de vuelta, ¿no? ¿Qué dice de los países de América Latina que tengan relación con Corea del Norte? Es decir, ¿quién querría tener relación con un país que viola derechos humanos de la forma en que lo hace, que es una amenaza para la seguridad internacional a escala global, más allá de lo que es la región del noreste asiático? Recordemos que hay solo 2 países en el mundo a los cuales se les aplican sanciones financieras dirigidas en materia de proliferación de armas de destrucción masiva. El primer país es la República Islámica de Irán y el segundo es Corea del Norte. Párrafo aparte: la República Argentina no aplica sanciones financieras en materia de proliferación contra Corea del Norte. Y eso es una deuda que ha tenido la política argentina, porque primero no saben del tema, y segundo porque si supieran del tema habría que ver si realmente estarían interesados en por lo menos tener el marco normativo en el cual se pueda movilizar el país en pos de ello. Argentina directamente no tiene marco normativo, es decir, así como ustedes habrán visto innumerables veces que dicen se aplican sanciones financieras contra Rusia, se aplican sanciones financieras de forma unilateral, que es el caso de la OFAC en Estados Unidos, que buscan a determinados oligarcas y demás. Argentina no tiene ni eso. Entonces, para cerrar, básicamente eso es. ¿Cuál sería la agenda? En primer lugar, dar a conocer esta situación de Corea del Norte, del cual en toda la región hay un desconocimiento absoluto. No digo desinterés, porque habría desinterés en el caso de que hubiera conocimiento. Uno podría decir, bueno, yo conozco, no me interesa, está bien. El caso es que directamente hay o tergiversación o desconocimiento. Y en el segundo lugar es empezar a hacer concientizar a los gobiernos de América Latina que la idea, al menos para ir cercenando ciertos manejos por parte de Corea del Norte, empieza por casa, ¿no?
cosa que no ocurre en nuestra región. Luego, la efectividad o no de una agenda de ese tipo y su éxito posible es muy difícil de determinar por un tema muy simple, que es Corea del Norte está lejos, posee armas de destrucción masiva, es decir, armas biológicas, químicas y nucleares, y como bien dijeron en el panel anterior, no es Cuba, que tiene un sharp power fuerte, sino todo lo contrario, pero a diferencia de Cuba, es paria, se sabe paria y le interesa ser paria porque es parte de su negocio geopolítico, que es algo del que va a hablar María de los Ángeles ahora, en parte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Ahora precisamente pasamos con María de los Ángeles Gaza, que es doctora en ciencia política, y bueno, ya viajaba, estuvo en Corea del Norte en 2018, si no me equivoco. Así que bueno, todo tuyo. Gracias, Gabriel, gracias a todos y a todas, buenas tardes. Primero agradecerles por la invitación recién pensaba empezar directamente con la exposición, pero cuando lo escuché a Agustín me acordé de una anécdota respecto al viaje a Corea del Norte, que es la siguiente. Bueno, como saben, se imaginarán, el viaje a Corea del Norte está absolutamente controlado. Apenas uno aterriza, le asignan como 2 acompañantes de viaje, que en mi caso era el señor Khan y la señorita Cho. Hice algún tipo de amistad, si se quiere, con la señorita Cho, del hecho de que éramos de la misma edad y éramos mujeres, y yo trabajaba en esa época en Juegos Olímpicos, entonces a los norcoreanos eso les suena familiar, es el único organismo a nivel internacional en el que pueden participar sin ningún tipo de sanción. Y parte del recorrido por Corea del Norte incluía la visita a donde hoy están Kim Il-sung y Kim Jong-il embalsamados. Y antes de llegar a los 2 cuerpos hay una sala en la que los líderes muestran todas las muestras de afecto que han tenido respecto al resto del mundo. Y estaba la sala de América Latina. Entonces yo dije, uy, qué interesante, voy a ver obviamente la sala de América Latina. Había saludos de Chávez, de diarios muy chiquitos y municipios muy chiquitos de Perú. Y aparece el de Argentina y era un cartel gigante que decía Partido Comunista Ítalo-Argentino, que yo ya ahí dije, esto es raro. Y firmaba en el año 68 para Arturo Frondizi. Yo dije, bueno, era como la mentira, como el régimen es súper mentiroso, pero se ven esas cosas, ¿no? Tengo otras anécdotas para después, si quieren, para al final contarles como otras pruebas de las mentiras que uno ve en terreno, básicamente, con Corea del Norte, pero esto es como para, en relación a lo que decía Agustín, de la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, de algunos gobiernos latinoamericanos. En el caso de Argentina hubo idas y venidas, pero definitivamente Frondizi no fue el presidente del Partido Comunista Ítalo-Argentino, pero no, me parece como interesante como traerlo como referencia. Dicho eso, sí, ahora me centro concretamente en lo que quería compartirles hoy, que tiene que ver con responder a la pregunta de por qué es importante visibilizar la situación de Corea del Norte en América Latina y concretamente en Argentina. Para eso, en el panel anterior hacían referencia a Joseph Nye con un concepto súper importante que es el de soft power. Nye también acuñó otro concepto, no concepto, pero sí figura para comprender los conflictos internacionales, que es la idea de un juego de ajedrez. O sea, entender las relaciones internacionales a partir de un juego de ajedrez. Y básicamente los juegos de ajedrez tienen primero reglas de juego, cómo se mueven los actores dentro del juego. Segundo, tiene un tablero medio físico en el cual se despliegan los jugadores. Y por último, tiene piezas. Entonces, uno apenas trata de entender un conflicto internacional con cabeza de internacionalista, así que acá hay muchos estudiantes de relaciones internacionales. Lo primero que hace es como entender esa ajedrez tridimensional, como dice Nye, y tratar de comprender el conflicto. Entonces, si les parece, podemos como tratar de comprender el conflicto desde esas 3 aristas para después decir, bueno, y América Latina y Argentina, ¿qué respecto de este juego? En primer lugar, voy a empezar por las piezas. Hay mucha tipología de actores en relaciones internacionales, pero en lo que respecta concretamente al conflicto de Corea, hay 3 actores principales que juegan el juego. Uno son los que se llaman estados ballena, estados pulpo, segundo tipo de actor, y por último estados tapones.
Los estados ballenas son estados grandes en tres dimensiones, en tres aspectos centrales, que son Producto Bruto Interno, población y extensión territorial. Si piensan en estados ballenas, por ejemplo, en América Latina, Brasil es uno claramente. En lo que respecta al conflicto de Corea, hay una tremenda ballena e indirectamente una segunda ballena que son China y Estados Unidos. Los pulpos son también territorios con grandes cuerpos, es decir, gran extensión territorial, pero a diferencia de las ballenas, el PBI está súper concentrado, la población está muy concentrada y la articulación de la cabeza con el resto del cuerpo es deficiente. Argentina es un pulpo en otro lado del mundo. En esa parte del mundo el pulpo es Rusia. Rusia tiene una cabeza gigante que es Moscú y el resto del territorio pobremente inervado con la cabeza. Y por último están los tapones, que son una creación, muchos dicen, de la diplomacia británica del siglo XVIII y XIX, que básicamente son estos estados fabricados muy chiquitos que existen como tapones o como colchones entre grandes potencias. Corea del Norte y Corea del Sur, podría argumentarse, son justamente estados tapones. Ahora, eso es lo que respecta a tipologías de actores. En lo que respecta al tablero propiamente dicho, es bien interesante porque en esa zona, o sea, en la zona en la que se juega este juego, están los grandes desequilibrios demográficos que hoy experimentamos en el mundo. Si al sur de Rusia, o sea, de Siberia, lo que hoy es Siberia, se imaginan, trazan una línea imaginaria, a esto lo sugirió Zbigniew Brzezinski, que fue un gran asesor de la seguridad nacional del presidente Carter. Si trazan una línea imaginaria, por encima de esa línea viven 30 millones de personas, o sea, al sur de Siberia. Por debajo de esa línea viven 3.000 millones de personas. Estamos hablando de 100 veces más. Ese desequilibrio demográfico es un pivote central para comprender que 2 de cada 3 personas que hoy nacen en el mundo nacen dentro de este círculo. Con lo que si se están dando cuenta, Corea del Norte está por debajo de la línea y dentro del círculo. Es decir, por donde hoy está gravitacionando la política internacional en materia demográfica, está Corea del Norte. Puede parecer un conflicto menor, puede parecer un país chiquito, pero en realidad es trascendental para comprender lo que pasa en el mundo y concretamente en este tablero de ajedrez. Entonces, tenemos una conjugación bien interesante de tapones, pulpos, ballenas y con este desequilibrio demográfico que refería anteriormente para comprender cómo funciona el tablero. Pero ahora lo más interesante, y es lo que nos convoca también para entender parte del conflicto y también entender qué rol podría jugar la Argentina y América Latina, es entender cómo juegan estos jugadores, cuáles son las reglas de juego. Y obviamente las reglas de juego del conflicto son muy ricas, digamos, no pretendo hacer una reducción bajo ningún punto de vista, pero siempre que se enfoca el conflicto de Corea del Norte se piensa en el dilema del prisionero, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, es un derivado de la teoría de juegos. Para los que no lo conocen voy a hacer una brevísima referencia. Imagínense que 2 personas acaban de robar un banco, la policía agarra a las 2 personas, no hay pruebas suficientes como para poner presas a ninguna de estas 2 personas, entonces las llevan a una comisaría, las dividen en salitas separadas y las empiezan a interrogar. Básicamente, no tengo acá tiempo de explicar qué implicaría los juegos sucesivos dentro de esta teoría de juegos, pero básicamente lo ideal o lo racional para estos 2 jugadores sería no delatarse entre ellos, para obtener la mayor cantidad de años de pena posible. O sea, eso sería como el final del juego. ¿Por qué hago referencia al dilema del prisionero? Porque durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos de alguna manera jugaron al dilema del prisionero. Lo que pasa es que no lo hicieron sobre la mesa, no se estaba jugando por pena en cárcel, sino que se estaba jugando por la supervivencia dentro del sistema. Y estos 2 actores, la Unión Soviética y Estados Unidos, jugaban con armas nucleares, básicamente. Y la acción racional era no amenazar ni hacer uso de esas armas nucleares porque el pago del juego era desaparecer del sistema. Entonces, básicamente, ninguno tenía incentivos para hacer uso de esas armas nucleares. Cae la Guerra Fría y este juego de disuasión simétrica, como se llamó, que Zbigniew Brzezinski, vuelvo a apelar a él, lo comparaba como pensar a 2 escorpiones adentro de una botella de vidrio. O sea, si uno pica al otro, el segundo muere, pero antes de que muera lo pica el primero y mueren los 2. La mutua destrucción asegurada, como se llamó. Cae entonces este juego de disuasión simétrica y empieza un juego de disuasión asimétrica, que Corea del Norte intenta jugar al principio y no le sale para nada bien,
porque claramente no es un escorpión, es apenas un alacrán muy chiquito que tiene unas 20 ojivas nucleares frente a las más de 7.000 que tiene Estados Unidos. Entonces claramente no se podía jugar el juego de disuasión simétrica, no puede jugar tampoco un juego de disuasión asimétrica, pero sí Corea del Norte entiende que la disuasión asimétrica puede, en vez de jugarse en términos de armas nucleares, a partir del uso de amenazas. O sea, básicamente amenazo con que voy a hacer un ensayo misilístico y me juego dentro del juego no la supervivencia sino la reputación. O sea, Corea del Norte juega un juego reputacional para blindarse en materia... Lo que pasa dentro de Corea del Norte en materia de derechos humanos es porque el sistema está blindado con armas nucleares, con amenaza al uso de la fuerza, y eso previene que Corea del Norte no termine como Gaddafi o Saddam Hussein, ¿no? Entonces por eso es importante también entender qué juego está jugando Corea del Norte. Ahora, ¿qué pasa con Corea del Norte? Que cuando Corea del Norte empieza a jugar este juego de amenazas, lo empieza a hacer alrededor de la década del 90. Kim Il-sung, el abuelo, es el primero que entiende que para sobrevivir el régimen tenía que jugar a este juego de amenazas. Tiene un problema, decía. Y el problema es que las amenazas deben ser creíbles. Y cuando yo empiezo a amenazar juego tras juego, en algún punto las amenazas se vuelven increíbles, como en el sentido de no te creo eso con lo que estás amenazando. Entonces, Corea del Norte, primero le empieza a salir muy bien, decía que empieza a jugar en la década del 90 este juego, el primero es Kim Il-sung, insisto, en 1990, fabrica una crisis, hace un lanzamiento misilístico, escala la crisis discursivamente, es el modus operandi básico de Corea del Norte, tira un misil, escala la crisis, se sienta a negociar para volver al statu quo y en esa negociación saca provecho, generalmente en la forma de cooperación internacional, en la forma de alimentos, por ejemplo, que es algo que con lo que Corea del Norte sufre mucho. Pero decía, claro, si jugamos este juego sostenidamente, ronda tras ronda, en juegos iterativos, desde 1990 hasta 2022, y en algún punto el juego se agota, y se cae el riesgo del cuento del pastorcito mentiroso, que me imagino que muchos de ustedes conocen, ¿no? El lobo viene, nunca viene, y cuando efectivamente viene ya no te cree nadie. ¿Cómo revierte, desde mi punto de vista, esto es muy personal, cómo revierte, entiendo, Corea del Norte, o está tratando de revertir este problema de credibilidad? A partir de lanzamientos sucesivos y cada vez mayores en magnitud. Les pongo un ejemplo, a mí me gustan mucho los datos, de hecho trabajo de eso, y estaba haciendo un repaso sobre el lanzamiento por año de los tres Kim, o sea, de los tres de la dinastía Kim, de la Santísima Trinidad norcoreana, como a veces se llaman. Y Kim Il-sung en 46 años de gobierno, gobernó 46 años, hizo 15 pruebas misilísticas, o sea, alrededor de .33 por año, con lo cual no llegó ni a un ensayo por año. Kim Jong-il, el hijo, gobernó 17 años e hizo 16 pruebas misilísticas, .94 por año, no llegó a la prueba por año. Y Kim Jong-un en 10 años de gobierno hizo 160 pruebas misilísticas, o sea, 16 por año. Claramente es mi intuición, Kim Jong-il está haciendo una inversión en credibilidad muy fuerte, quieren que le crean, quieren que crean que su régimen es peligroso. Y cada vez que hace un lanzamiento misilístico va peor, es cada vez más fuerte o más peligroso el tipo de misil que lanza. Dejo ahí abierta la pregunta, hay algunos que creen que no es inversión en credibilidad, simplemente que el tipo está loco. Yo no creo eso, creo que hay muchísima racionalidad detrás de este juego. Pero bueno, en todo caso lo podemos dejar para discutir después. Y con esto vuelvo a la pregunta original, digamos, ahora ya entendimos el juego básicamente, actores, cómo funciona el tablero y cómo son las reglas de juego. Y ahora la pregunta es, ¿por qué debería interesarnos esto desde América Latina? Tenemos una tradición en América Latina que es siempre ir a la cola de las agendas globales, ¿no? Siempre esperamos que haya agendas propositivas por parte de otros actores del mundo y nosotros siempre nos plegamos a esas agendas. Pero creo que en la Argentina y América Latina en general hay dos agendas en las que pueden ser absolutamente líderes por lo que hicieron en el pasado. Y una es claramente la agenda de derechos humanos, que sé que Inés se va a referir específicamente a eso, y otra definitivamente es la agenda de desarrollo nuclear.
La Argentina, para convertirse en una exportadora de tecnología nuclear y para poder desarrollar tecnología nuclear, tuvo que superar sospechas de la comunidad internacional y autoconstreñirse. La Argentina estaba absolutamente sospechada de que los regímenes militares podían usar el desarrollo nuclear para desarrollar armas nucleares. A partir de la unión al Tratado de No Proliferación Nuclear y de la firma del Tratado de Tlatelolco para declarar a la región, a América Latina, como una zona libre de armas nucleares, claramente demostramos que nos podemos autoconstreñir y que podemos liderar una agenda de uso pacífico de armas nucleares. El tema es el siguiente, como decía un poco Agustín antes. La Argentina no tiene ningún tipo de sanción respecto de esto con Corea del Norte, y es paradójico porque, por ejemplo, tenemos a Rafael Grossi, que es el secretario general de la OIEA, que es un argentino, es un diplomático argentino, y que lidera una agenda que claramente el país podría apoyar muchísimo más. No lo hacemos, ahí creo que hay como un campo enorme de trabajo para hacer respecto desde Argentina, pero también en colaboración con otros países, porque Brasil tiene un perfil muy parecido en lo que respecta a materia nuclear, muy parecido al argentino. Dicho esto, ahora creo que la agenda fundamental también es derechos humanos, y ahora sí le cedo a Inés, pero Gabriel, primero vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Inés Pousadera, que es la directora, si no me equivoco, de Civicus para América Latina, o la encargada de Civicus, que es una organización de la sociedad civil creada en Sudáfrica y que se dedica principalmente a promover la libertad de asociación, reunión, y tiene un interesante informe que se llama el Civicus Monitor, que se dedica a analizar el respeto al espacio cívico en todo el mundo, ¿no? Y tiene 5 categorías. Ahora Inés nos va a explicar de qué se trata y cómo aparece Corea del Norte en ese monitor y por qué. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Y empiezo primero, full disclosure, que yo no soy especialista en Corea del Norte, los especialistas son ellos. Yo lo que sé de Corea del Norte lo aprendí leyendo y escuchando gente como ellos. Pero bueno, yo voy a hablar es un poco de trampa, en realidad no voy a hablar solamente de la perspectiva latinoamericana, sino también de una perspectiva global, y sobre todo sobre la base del argumento, ¿no? de los estándares universales de derechos humanos y de aplicarles el mismo rasero a todos los regímenes políticos. Eso sí tiene mucha relevancia para América Latina, ¿no? Dada la discusión que vimos en el panel anterior sobre la ideologización, ¿no? de la discusión sobre derechos humanos. Y sobre todo en términos en lo que pasa con Corea del Norte, ¿no? de la gran ignorancia que existe en la región sobre lo que ocurre en Corea del Norte, la idea de que bueno, es algo lejos y bastante exótico, ¿no? Es un régimen excepcional, pero con esa visión un poco relativista culturalmente de la idea de que debe ser algo que les conviene a ellos, de que les sirve, que les funciona, que se ve que culturalmente debe ser lo que se acomoda con las tradiciones, las costumbres de Corea del Norte, lo cual además es un error garrafal, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos con Corea del Norte es el exponente más acabado de un régimen totalitario en pleno funcionamiento, y hasta para entender cómo funcionan algunos regímenes totalitarios que sí tenemos en la región y que funcionan no tan bien, no tan eficientemente como Corea del Norte, pero hasta para relativizar la frase que escuchábamos hace un rato sobre Cuba, ¿no? Que no es Corea del Norte. Bueno, no es Corea del Norte, pero comparten el mismo ADN. Y entender cómo funciona un régimen totalitario pleno nos puede ayudar a entender también cómo funcionan otros regímenes totalitarios o post-totalitarios. Lo que voy a hacer es contarles un poco cómo figura Corea del Norte, lo que sabemos de Corea del Norte, cómo visibilizamos la situación de Corea del Norte en el marco de un índice que es global, ¿no? Y que aplica los mismos instrumentos de medición, los mismos criterios a todos los países del mundo, para analizar lo que a nosotros nos interesa, que no es específicamente el régimen político, o sea, no es un índice de democracia, ni tampoco de represión, pero sí de calidad del espacio cívico. ¿Por qué nos interesa la calidad del espacio cívico?
porque, bueno, Civicus es una organización, una alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil de todo el mundo, consideramos que el espacio cívico, o sea, ese espacio tanto físico como virtual, estructurado por las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica, son el espacio que la sociedad civil necesita para desarrollarse, para moverse, para existir, para funcionar, es el oxígeno que respira, ¿no? Y entonces nuestra misión es promover la integridad de ese espacio. Tenemos, como decía, activistas y organizaciones de casi todos los países del mundo. Y ese casi todos deja fuera a unos poquitos, y Corea del Norte es uno de ellos. Nosotros no tenemos organizaciones miembros, organizaciones de la sociedad civil, miembros de Cívicos que sean de Corea del Norte. Sí trabajamos con activistas que son norcoreanos, pero no están en Corea del Norte, están en Corea del Sur, están en Estados Unidos, están en otras partes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que les voy a mostrar enseguida es que por diseño el régimen totalitario, un régimen de control total como el de Corea del Norte, se basa justamente en la total ausencia del reconocimiento hasta legal del espacio cívico, ¿no es cierto? La forma en que nosotros medimos la calidad del espacio cívico es con esta herramienta que se llama Civicus Monitor, que lo pueden encontrar en la web de monitorcivicus.org. Es un índice compuesto, ¿no?, que mide la calidad, el respeto, digamos, de las libertades de asociación, para lo cual se utiliza uno de los componentes del índice de Freedom House, de libertad en el mundo, para medir la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica, para lo cual se usa uno de los componentes del índice de Lidem, de democracia, y la libertad de expresión, para lo cual se utiliza el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. A partir de este índice, de este puntaje de base, lo que se hace es un monitoreo permanente de los avances o retrocesos, restricciones para cada una de estas libertades que se van dando en todos los países del mundo, ¿no? Esto se refleja en un mapa que está en nuestra web, donde aparecen con un código de colores los diferentes países del mundo, desde el color verde, que son los regímenes los países con espacio cívico abierto, hasta el rojo, que son los países con espacio cívico cerrado. Como decía, esto no es un índice de democracia, es un índice de espacio cívico. Hay una correlación entre régimen político y espacio cívico, no es lineal, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es, por ejemplo, que todas las democracias plenas, que por ejemplo para The Economist o para Lidem son consideradas democracias plenas, tienen espacio cívico abierto. Que no hay ningún régimen autoritario que tenga espacio cívico abierto. Y que todos los países que tienen espacio cívico cerrado son dictaduras o regímenes totalitarios, ¿no? Después sí tenemos democracias defectuosas, no lo digo yo, sino que es una categoría de Lidem, que tienen muchas dificultades, que tienen muchas restricciones del espacio cívico. Encontramos que en algunos casos tienen hasta espacio cívico represivo o obstruido, que son las dos peores categorías antes de cerrado. En muchos casos porque hay injerencia de actores no estatales, ¿no? Que los estados, no todas las violaciones del espacio cívico son perpetradas por los estados, sino por... Ahora, ¿qué pasa con Corea del Norte? ¿Dónde nos aparece en este índice y por qué, ¿no? Lo que nos dice la clasificación de países por categoría, ¿no?, desde abierto hasta cerrado, es bastante escandaloso, diría yo. Hay muchos más países en el mundo que tienen espacio cívico ya sea cerrado, represivo o obstruido, que son las tres peores categorías, que países que tengan el espacio cívico abierto o reducido, que es la segunda categoría, ¿no? Ahora, si miramos en proporción de la población mundial, es todavía mucho peor. Lo que nos dice el Civicus Monitor es que apenas el 3 y pico % de la población del mundo vive en países con espacio cívico abierto, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, entre otras cosas, es el peso de China, ¿no?, que es uno de los países que tiene espacio cívico cerrado. Cuando miramos cuáles son las violaciones del espacio cívico más frecuentes en todo el mundo, más comunes, ahí empezamos a encontrar cosas que nos van a llamar la atención respecto de Corea del Norte, ¿no? Les voy a contar, según el último análisis global que hicimos a partir de los datos de este monitoreo, las 10 principales violaciones del espacio cívico que detectamos a nivel global, ¿no?
La primera es la detención de manifestantes. La segunda, la intimidación de activistas. La tercera, leyes restrictivas de la sociedad civil, leyes de ONGs, por ejemplo, de registro, personalidad jurídica, esas cosas. 4, ataques contra periodistas. 5, acoso. 6, detención de periodistas. 7, censura. 8, detención de defensores y defensoras de derechos humanos. 9, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Y último, disolución de manifestaciones. O sea, ahí empezamos a ver algunas cosas que nos van a llamar la atención sobre Corea del Norte. Que es, primero, no vamos a encontrar ningún reporte de restricciones de la libertad de reunión pacífica. Porque simplemente las manifestaciones, las protestas son algo que no ocurre en Corea del Norte. O sea, la primera cosa que llama mucho la atención cuando uno mira nuestros reportes sobre Corea del Norte en el Monitor es que para casi cualquier país del mundo, cada mes, cada 2 meses, cuando hacemos estos reportes periódicos, lo tenemos divididos en 3 secciones. Entonces analizamos pormenorizadamente las violaciones que hubo en ese periodo para cada una de estas 3 libertades. Para Corea del Norte nunca tenemos absolutamente nada que decir sobre la libertad de reunión. La idea de protestar es totalmente ajena al universo mental de la gente en Corea del Norte. Es algo que no existe en la realidad, que no puede existir. Entonces, ¿cuáles son las principales restricciones del espacio cívico que encontramos según nuestros análisis para Corea del Norte? Y otra cosa que llama la atención es que las etiquetas que usamos en general para etiquetar, nosotros toda la información que volcamos en este monitoreo, la etiquetamos para poder hacer análisis cuantitativos y comparativos después entre países, ¿no? En general tenemos que inventarnos etiquetas nuevas. Hay algunas restricciones que son muy particulares de Corea del Norte y son siempre las mismas. Esa es otra cosa que también llama la atención. En general, cuando analizamos cualquier otro país, empezamos a encontrar progresiones, regresiones, cambios. Pues con el régimen de Corea del Norte, la sensación cuando uno lee de corrido, como yo hice hace los últimos días, los reportes de los últimos 6 años para Corea del Norte, es como que no hay historia, ¿no? Como que el régimen es estático, nació así y es así. Por diseño es un régimen que no tiene, donde el espacio cívico no existe, ¿no? Porque es un régimen de control total basado en la ideología, ¿no? Y en la ideología en el sentido arentiano, ¿no? La lógica de una idea, de un sistema totalmente consistente, cerrado en sí mismo, hermético, donde todo tiene, dentro del sistema todo tiene mucho sentido. Y para poder entender, para poder, cuestionarlo, hay que desmantelar ese sistema, ¿no? Es un sistema de control social, de control total, basado en la ideología. Es uno de los estados más represivos del mundo. No solamente tiene espacio cívico cerrado, sino que está casi al fondo de la clasificación. Eso no se ve porque nosotros no tenemos un ranking, no los ordenamos a los países, entonces, pero detrás de la ubicación de cada país en una categoría hay un puntaje. Y nosotros lo que hacemos es, cada vez que monitoreamos, sumar o restar puntos según si hubo avances o retrocesos, si hubo mejoras o si empeoró el espacio cívico. Entonces, a veces, algunos países que están un poco en el borde entre una categoría y otra, se cambian de categoría, o suben o bajan, ¿no? Corea del Norte nunca va a subir, o sea, y está muy abajo del borde de la categoría entre cerrado y represivo, ¿no? Está siempre o sea, como que no puede empeorar mucho más, no puede pasar mucho más que empeore la calidad del espacio cívico en Corea del Norte. Hemos registrado algunos retrocesos o alguna intensificación de la represión, sí, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Eso es algo que vimos en muchos países del mundo, en todos los niveles, en todas las categorías, incluso en países con espacio cívico abierto, hubo regresiones, ¿no? Del espacio cívico a propósito de la pandemia y de las restricciones del movimiento, de las restricciones a algunas libertades como producto de la pandemia. En Corea del Norte hubo una explosión en cantidad de gente enviada a campos de trabajo forzado. Se construyeron nuevos campos de trabajo forzado para incluir no solamente a disidentes, ¿no? Sino también a quienes violaban las reglas de la cuarentena o a quienes hablaban en contra de la política del Estado frente a la pandemia, quienes escribieron un mensaje de texto diciendo COVID-19, mencionando la palabra, porque COVID-19 era algo que no había en Corea, entonces no se podía hablar de eso.
Entonces, sí, encontramos algunas instancias de intensificación de la represión, pero casi ni siquiera podemos decir que empeoró la calidad del espacio cívico, o sea que peor de lo que es no puede ser. ¿Cuáles son las principales restricciones que encontramos, ¿no? Bueno, primero que nada, como decía, por diseño no hay espacio cívico, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa que nosotros vemos mucho en América Latina, que es que las libertades de asociación, de expresión, de reunión pacífica están consagradas por las constituciones, están consagradas en las leyes. Y muchas veces las prácticas son contrarias a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución. Bueno, estos regímenes están diseñados sin ese espacio no existe en el diseño legal, o sea, estas libertades no existen, no es que están siendo violadas en la práctica, ¿no? Entonces, las principales restricciones básicamente pasan por la aplicación de la ley, de leyes draconianas, por ejemplo, sobre censura, vigilancia y delitos ideológicos, ¿no? Delitos que en nuestro universo, en nuestra realidad, no son considerados delitos, ¿no? Pero son los delitos más graves, porque son los delitos contra el orden social o contra el orden político, que son la misma cosa. El orden político y el orden social son la misma cosa. Es mucho más grave decir algo contra una decisión del gobierno que matar a alguien, porque es un atentado no contra una persona, que es solo una persona, sino que es un atentado contra el orden social, ¿no? Los delitos más graves son los delitos ideológicos. Es un estado donde hay un monopolio de la información, ¿no? Información / propaganda, que es básicamente lo mismo. Hay una agencia central de noticias de donde surge toda la información, es legítima. No hay ninguna otra fuente legítima de información. Está prohibido acceder a información de otras fuentes, ¿no? Está prohibido utilizar dispositivos de comunicación que no estén aprobados. Por ejemplo, celulares ilegales. Todo celular de fabricación extranjera que no tenga los dispositivos, o sea, la tecnología de vigilancia, están prohibidos. Está prohibido hablar por teléfono, hacer llamadas internacionales, hablar con alguien de Corea del Sur. Uno puede pasar un año en la cárcel, en un campo de trabajo forzado por hablar por teléfono con alguien en Corea del Sur. Puede pasar un año en un campo de trabajo forzado por haberle prestado a alguien el teléfono para hablar con alguien en Corea del Sur. El Estado utiliza tecnología de comunicaciones para monitorear las comunicaciones, estas redes de vigilancia vecinales, para, digamos, un control social recíproco, ¿no? Y esta idea del panóptico, donde uno nunca sabe cuándo lo está escuchando, quién y cuándo lo va a denunciar. Acá los colegas cubanos saben cómo es esto. Allanamientos domiciliarios, inspecciones, últimamente inspecciones al azar en las calles, donde a los jóvenes sobre todo, ha habido muchos casos últimamente de jóvenes que son encontrados haciendo consumos culturales prohibidos, o sea, mirando televisión, videos, películas, escuchando música occidental. Entonces hay controles aleatorios de los teléfonos celulares en las calles para controlar las comunicaciones, para controlar lo que se dice, lo que se intercambia. Por supuesto hay contrabando y mercado negro de consumo culturales, ¿no? Películas, series de Corea del Sur, por ejemplo. Eventos públicos de crítica y de autocrítica, ¿no? Bueno, hay una ley, un par de leyes de los últimos años, una ley de 2015 sobre comunicaciones extranjeras ilegales, ¿no? Es lo que les decía, que está prohibido llamar por teléfono del otro lado de la frontera. Hay otra ley de 2020 que es sobre la eliminación del pensamiento y la cultura reaccionarios. Puede llegar a ser impuesta hasta la pena de muerte por mirar, almacenar o distribuir productos culturales de países capitalistas, ¿no? Ha habido algunos casos últimamente, por ejemplo, de jóvenes que fueron encontrados mirando, en un allanamiento, vendiendo, sorpresivo, mirando los Juegos del Calamar, la serie surcoreana. El que les vendió, el que distribuyó, el que copió y distribuyó los juegos, ese fue condenado a muerte.
el que compró el juego, el video, fue mandado a un campo de trabajo forzados. Y nosotros les dieron penas menores, pero también de trabajo forzado por menos tiempo. Por mirar una serie extranjera, ¿no? Entonces, buena parte de la represión se sostiene sobre la censura y la vigilancia. La vigilancia de que del comportamiento que no sea antisocialista, que no sea antisistema. Luego, otra violación que nosotros en general no computamos, pero que la tuvimos que incluir para monitorear a Corea del Norte, es el tema de la libertad de movimiento, ¿no? Esto es algo que es notable. No es solamente que no se puede salir del país, como explicaba hace un rato Agustín, sino que no se puede circular dentro del país. Por el tiempo, en los últimos años, se fueron imponiendo cada vez más restricciones de la cantidad de certificados y firmas y procedimientos burocráticos que se necesitan para moverse dentro de Corea del Norte, ¿no? Entonces esta es una etiqueta adicional que tuvimos que incluir para poder captar un poco lo que ocurre en Corea del Norte. Y por último, otras etiquetas, otras categorías, digamos, de violaciones que son sistemáticas, son la detención arbitraria, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. Y esto sobre la base de un sistema masivo de centros de detención y campos de trabajo. En el último informe al que tuvimos acceso, se estimaban 230.000 personas en este momento, el año pasado, en 2021, en campos de trabajo forzado, con una tasa de mortalidad que se estima hasta el 25%, ¿no? Porque son campos de trabajo donde hay torturas, donde se somete a los y las trabajadoras a condiciones de hambre, ¿no? De frío, de condiciones extremas, no solamente las torturas deliberadas, sino además de descuido y de falta de recursos. Bueno, este es el panorama que les quería presentar. Tengo algunos cuantos datos más, tengo algunas cosas más gráficas para mostrarles, pero creo que bueno, en conclusión, digamos, lo que nosotros queremos dejar en claro para este caso en particular, ¿no? Por un lado que hay una situación paradójica, ¿no? Y nosotros tenemos un problema con el monitoreo de Corea del Norte. ¿Es muy importante visibilizar esta situación? Sí. En los países donde es más importante visibilizar lo que ocurre, es donde es más difícil visibilizarlo, ¿no? Una de las principales restricciones que encontramos son restricciones que tienen que ver con la información, con el acceso a la información, con la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo hacemos para saber lo que ocurre en Corea del Norte? Bueno, básicamente, como yo le decía, no tenemos miembros, no hay activistas que sean miembros de nuestra red, que estén en Corea del Norte. Lo que solemos saber nos viene de organizaciones regionales que acogen, que ayudan a los disidentes que logran escaparse, y básicamente la información que nosotros tenemos no es la típica información que nosotros conseguimos para otros países, donde nuestras redes de organizaciones regionales, que son nuestros socios de investigación, conectados con organizaciones del país y con organizaciones locales en el terreno, van transmitiendo la información. Entonces nos enteramos que disuelven a una organización en Guatemala porque la organización se conecta con sus aliados y transmite la información, y hacemos monitoreo de los sitios web de las organizaciones que son víctimas de restricciones. Bueno, ¿cómo nos enteramos cuando pasan cosas en Corea del Norte? O sea, seguramente nos estamos enterando de una porción de las cosas que ocurren y no nos estamos enterando de todo lo que ocurre. Entonces tenemos un problema de que justamente los países donde es más importante visibilizar lo que ocurre, bueno, es tanto más difícil. Entonces en realidad manejamos todos la misma información, que nos viene de todos del mismo lugar. Bueno, y lo último que sí nos llama mucho la atención sobre Corea del Norte es justamente que quería cerrar con esto, de remarcar que hay un tema, no es un problema cuantitativo, ¿no? De acumulación de restricciones, que es lo que nos pasa con otros países, donde el espacio cívico mejora o empeora al ritmo, ¿no? de los cambios políticos, etc. Bueno, en el caso de Corea del Norte, porque es un sistema totalitario, porque es un sistema con pretensiones de control social, es un sistema que por diseño excluye la presencia del espacio cívico, excluye la existencia de la sociedad civil, excluye la existencia del activismo.
Bueno, muchas gracias, Inés. Ahora, si les parece, más que preguntar yo, me parece más interesante que pregunten ustedes. Sobre todo los estudiantes deben tener en general muchas inquietudes para conocer un poco más de esto, pero está abierto a todos los que quieran aprovechar a nuestros invitados. Así que, ¿querés preguntar? ¿Te doy el micrófono o...? Sí, dale. Bueno, muchas gracias por las palabras y un placer escucharlos. Y mi pregunta consiste básicamente en, más allá de Latinoamérica, ¿qué pueden hacer las sociedades, los países occidentales con poder como Estados Unidos, la Unión Europea, para intentar cambiar este régimen, no un cambio de régimen, sino mejorar la vida de los norcoreanos, que es un régimen orwelliano prácticamente? ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo más allá de la difusión, ¿no? Para tratar de cambiar este régimen en alguna forma, ya sea quizás con trabajo, dándole trabajo a norcoreanos en el resto del mundo, pero no se los puede sacar porque están encerrados, que directamente no pueden salir de sus ciudades porque necesitan permisos especiales para moverse de ciudad en ciudad dentro de Corea del Norte, ¿no? Después para salir de Corea del Norte ya es otra historia. Entonces, ¿qué forma se puede hacer para mejorar sus vidas? Muchas gracias. Juntamos 2 o 3 preguntas más, ¿les parece? Sí, adelante. Sí, totalmente. Creo que es más una adición a lo que dijo él, porque me parece que, me quedé pensando en lo que habías dicho vos acerca de cómo, bueno, las amenazas y la palabra de Corea del Norte va perdiendo significado y peso a lo largo de los años. Y creo que va de los dos lados, porque también Estados Unidos y el sistema internacional, con la paciencia estratégica que están manteniendo a lo largo de los años, no están cumpliendo tampoco o están logrando detener el accionar de Corea del Norte. Y a la larga eso también creo que desencadena una problemática regional internacional, sobre todo con la cuestión de la armamentística nuclear, porque cuando el sistema internacional se da cuenta que Estados Unidos o el sistema internacional la verdad no puede traer consecuencias terminantes al desarrollo del desarrollo nuclear, digamos, de Corea del Norte, o sea, también genera como un desequilibrio y no sé cuál es la solución a eso. ¿Podrían hacer un comentario de la relación con Corea del Sur? Sí, por favor, si pudieran hacer un comentario en relación a la relación con Corea del Sur. Bueno, ya tienen para el inicio de respuestas. No sé quién quiere empezar. Vale, empezamos por acá, hacemos... Bueno, yo tengo una visión muy pesimista respecto a qué se puede llegar a hacer, porque gran parte de los países, digamos, centrales que tienen mayor responsabilidad respecto del tema han tratado de todo. En el caso de Corea del Sur, por ejemplo, Corea del Sur tiene un ministerio especializado y cuyo único objetivo y fin es tener relaciones con Corea del Norte, es el Ministerio de Unificación. Hacen todos los estudios relacionados a cuál sería el costo en el caso de que se diera la unificación, llevan adelante lo que es un archivo más importante en materia de derechos humanos respecto a las violaciones de estos en Corea del Norte, que es el NKDB, que tiene más de 300.000 registros de materia de violación de derechos humanos, que eso, en el caso de que se diera un proceso transicional con justicia, podría llegar a, obviamente que es algo que ya se determinó desde Naciones Unidas, de que hay crímenes de lesa humanidad en el país y poder llevar a los responsables a juicio. Tiene un ámbito especializado en Cancillería sobre la relación con Corea del Norte, que estaban a cargo, junto con el Ministerio de Unificación, de llevar adelante lo que eran las reuniones intrafamiliares, es decir, aquellas familias que habían quedado desplazadas de un lado del otro del paralelo 38, que es el paralelo que separa ambas Coreas, que es uno de los pináculos, digamos, de las relaciones intercoreanas. Lo tienen, también tenían ese tipo de relación para lo que era la apertura del turismo en Corea del Norte,
que se vio cercenado porque le pegaron un tiro en la cabeza a una señora en un monte que se llama Kumgang, que queda al este de Corea del Norte, se llaman Montañas Diamante. Bueno, la señora estaba paseando ahí, le pegaron un tiro en la cabeza y bueno, y ahí se cerró el tema del turismo, y así es como se van abriendo y cerrando determinadas puertas en lo que son las relaciones intercoreanas, que son en parte algo que había dicho María de Los Ángeles, es el tema de este tipo de negociaciones para, bueno, te extorsiono para que me des alimentos. Bueno, otro de los puntos era, bueno, Corea del Sur le dice, bueno, hagamos las reuniones de las familias, abramos las posibilidades a un determinado tipo de turismo, al menos en la frontera. Lleguemos adelante una relación comercial mínima en una ciudad que se llama Kaesong, que queda al sur de Corea del Norte, en el cual vos provees mano de obra y yo proveo capital. Entonces podemos llegar a hacer algo por ese estilo. Presentémonos a los Juegos Olímpicos bajo una misma bandera, que sea la bandera de la Corea unificada, con nuestros atletas. Todo eso ha tenido idas y vueltas. Lo han hecho en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000, lo han hecho en los Juegos de Pyeongchang en Corea del Sur en el año 2018, pero digamos, son temas accesorios que los norcoreanos negocian, manteniendo lo esencial, que es la independencia del régimen, su autonomía, bajo el principio que ellos se han construido filosóficamente, que es la ideología chuche, o sea, juche, ¿no? Que es nosotros nos bastamos a nosotros mismos, que es lo que determina esta idea de nosotros podemos con todo, no necesitamos del mundo, y bueno, así les va. Han tenido procesos de hambruna brutales en los años 90, el 94, 95, 96, 97, inclusive hasta el año 2002, en el que se calcula que murieron entre 1 millón y 2 millones de personas de inanición, y que, al contrario censo de lo que uno podría pensar, bueno, cómo debilitó al régimen, al contrario, lo potenció, porque la gente estaba tan muerta de hambre buscando cómo sobrevivir que no tenía energía de protestar ni nada. Así que eso por el lado de Corea del Sur. Caso de Estados Unidos, yo creo que tuvo mucha razón Trump cuando dijo, una vez que ellos obtuvieron las armas nucleares, el margen de acción que tenemos nosotros es muy reducido, porque es como querer negociar con una persona que te pone una pistola en la cabeza, que sería quien pone la cabeza a Corea del Sur. Corea del Norte le está apuntando y vos no podés entrar a defenderlo, digamos. Por eso es el área más militarizada del mundo, y cualquier paso en falso podría ocasionar una guerra nuclear, que es lo que no se quiere. Aún ni siquiera una guerra nuclear, es decir, hoy Corea del Norte, con el armamento que tiene de misiles de corto y mediano alcance, podría ser una masacre absoluta, teniendo en cuenta que la distancia entre Pyongyang y Seúl es ínfima. Solo con armas convencionales podría desencadenar un genocidio. Así que lo que sí se intenta es, a partir de formas, entre comillas, pacíficas, enviar y intentar hacerle entender al pueblo norcoreano de que existe otra realidad, es decir, sacarlos de la caverna de Platón donde ven las imágenes, porque literalmente es así, en el cual el pueblo norcoreano, el concepto de derecho no existe. Esto se supo a partir de los testimonios que se lograron recoger a partir de aquellas personas que lograron escapar. Entonces es eso, es intentar que la gente empiece a abrir los ojos a ver qué puede llegar a ocurrir. Vos dijiste, Agustín, que eras pesimista, me sumo, o sea, hay mucho pesimismo en todos los expertos respecto del asunto, y creo que la mejor manera de graficarlo es con una fábula de Esopo. De hecho, se usa mucho esta fábula, se recurre mucho a esta fábula para explicar el gran drama de Corea del Norte, que es la siguiente, que cuenta Esopo que el sol y el viento se estaban peleando por ver quién tenía más fuerza. Entonces estaban compitiendo, no sabían cómo dirimir la discusión, y el sol le propone al viento y le propone la siguiente competencia. ¿Ves esa persona que está caminando ahí
Bueno, está muy abrigada. El primero que logre que esta persona se desabrigue va a ganar la competencia. Perfecto, ambos aceptan, el viento empieza a soplar, a soplar, a soplar, a soplar, el hombre en vez de sacarse la ropa se abriga cada vez más y el sol se acerca un poco y el hombre se desabriga y gana finalmente la competencia del sol. Esa fábula de Esopo inaugura en Corea del Sur y después también en Estados Unidos la famosa Sunshine Policy, la política del sol, o sea, de acercarse con soft power, con poder blando, con todo lo que decía Agustín, ¿no? Hacer encuentros intercoreanos, acercarse a la frontera, ir juntos a Juegos Olímpicos. Bueno, nada de eso funciona porque cada vez que Corea del Norte apela a esos mecanismos diplomáticos es para ganar tiempo. O sea, siempre hace lo mismo, o sea, es como desde hace 20, 30, 40 años es siempre lo mismo. Se dice que la última puerta para hacer uso de una Sunshine Policy efectiva fue en la era Clinton. De hecho, los republicanos culpan a Clinton de haber utilizado mucho la Sunshine Policy sin ningún tipo de control ni mecanismo de vigilancia doméstica y por eso Corea del Norte desarrolló su arsenal nuclear. Con lo cual, desde la era Clinton es como una caja negra, básicamente, en donde no se ve como ningún tipo de progreso. El único atisbo de esperanza fue cuando muere Kim Jong-il y el tío del actual Kim Jong-un era un progresista, obviamente, progresista para los esquemas sí, norcoreanos es como recontra de conservador en nuestros términos, ¿no? Pero el progresismo del tío de Kim Jong-un era migrar progresivamente, o se piensa, hacia un sistema parecido a lo que hoy tiene China con Hong Kong. O sea, como dos sistemas, pero dentro de un mismo país, respetarse mutuamente, pero ir progresivamente respetando derechos humanos. ¿Qué pasó con el tío de...? Sí, lo limpiaron, o sea, básicamente estaba en una convención del partido, a modo aleccionador, como hizo Saddam Hussein en la década del 70, levantan al tío, se lo llevan y lo ejecutan. Entonces, ese fue como el único atisbo. Yo tuve la suerte de hablar con muchos desertores, incluso con diplomáticos surcoreanos que estudiaron conmigo, por ejemplo. Son todos absolutamente escépticos, pero también hay un tema respecto a Corea del Sur, que es que los jóvenes, hoy por hoy, no quieren pagar los costos de una potencial reunificación. O sea, los sub-26, sub-30, hoy le preguntan en Corea del Sur, che, ¿te gustaría unificarte con Corea del Norte? Era una esperanza que tenían los abuelos que los habían separado. Hoy nadie quiere hacerse cargo del costo de la reunificación. Y la diferencia es brutal. O sea, se calcula que la diferencia económica de la unificación de las dos Alemanias era 1,3, 1,4. Una potencial reunificación implicaría 25 veces a Corea del Sur hacerse cargo, o sea, su PBI ponerlo a disposición de Corea del Norte. Nadie quiere hacer eso. Tampoco le conviene a China. Tampoco Estados Unidos tiene muchos intereses, además la política Clinton fracasó, y es un poco lo que decía Agustín respecto de Trump. O sea, yo con Trump diciendo en todo, pero creo que la lectura que hizo respecto al conflicto con Corea del Norte fue acertada. No hay como herramientas como para domar las fieras, si se quiere. Perdón por el pesimismo, pero no, son los indicadores que muestran la realidad, y lo que te dicen los desertores también, que son una parte importante del análisis del conflicto. Yo no encuentro cómo ser optimista. Desde la perspectiva de la sociedad civil internacional, de las organizaciones que apoyan a los activistas, ¿no?, pro democracia, a los activistas que promueven derechos en todo el mundo, de hecho, nuestra estrategia de incidencia tiene mucho en cuenta estas clasificaciones, ¿no?, de la calidad del espacio cívico en diferentes espacios. Y en general nuestros esfuerzos se orientan hacia los países que tienen espacio cívico, digamos, represivo y obstruido, que son las categorías como intermedias, ¿no? Tenemos un problema con los países que tienen espacio cívico cerrado, ¿no? Recién empezamos, en el caso de Cuba tiene espacio cívico cerrado, pero es un país donde pudimos empezar a tener algún trabajo cuando se abrieron algunos resquicios, cuando hubo alguna grieta en el sistema que permitió que surgieran en esas grietas organizaciones y activismos. Porque desde afuera lo que se puede hacer es apoyar, potenciar el trabajo que hacen esos activistas, pero si no existe ese activismo, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y justamente en el caso de un régimen de control total que funciona, que es efectivo, como el caso de Corea del Norte, que no es el caso de Cuba, que ya es un régimen tal vez post-totalitario con muchísimas grietas, ¿no?, donde hay una sociedad civil que existe, que funciona, aunque no esté
formalmente reconocida, ¿no? En el caso de Corea del Norte, no se trata de ver cómo se puede lograr mejoras en la vida de la gente bajo este sistema, porque el problema, o sea, el sistema, no hay excesos, no son errores, como decía la dictadura en Argentina, no son errores, no son excesos, es la lógica del sistema, el sistema funciona bien, funciona tan bien que no existen alternativas al sistema. Y bueno, no se me ocurre cómo ser optimista realmente, o sea, la verdad. No sé si alguien tiene alguna idea brillante para mencionar. Había creo que una pregunta más, ¿no? Ahí hay 3 preguntas más. Bueno. Quiero agregar una cosita nada más. Dale, sí, adelante. Solo un comentario. ¿Se acuerdan de Madeleine Albright? Ella le invitaron a Corea del Norte, ella estaba presenciando los juegos estos de masas, el Arirang, que es con unas pancartas, son miles de personas moviendo las pancartas y haciendo figuras durante 3 horas. Miles de horas hombre practicando eso para hacer el juego, y ella había estado hablando de la posibilidad de desnuclearizar la península y de llevar adelante una buena relación con Corea del Norte. Entonces le habían dicho sí, vamos a estar fenómeno, y en el medio de los juegos de masas despliegan el misil balístico intercontinental, y aparece en el medio de los juegos, ¿no? en el despliegue. Es simplemente una muestra de ese tipo de cuestiones que tienen los norcoreanos a la manera de negociar. Lo mismo había ocurrido cuando habían dicho que iban a tener buenas relaciones con Corea del Sur y volaron el edificio que era para llevar adelante las relaciones intercoreanas y demás. Lo hicieron detonar directamente. Simplemente un comentario de eso. Vamos a pasar el micrófono, entonces tenemos una aquí, ahí y allá. ¿Algo más? A ver, la primera pregunta quizás no tiene mucho sentido práctico, o aparentemente, pero sí puede ser, porque tiene que ver con la historia que ustedes mencionaron. ¿Ustedes no creen que se perdió una ventana de oportunidad justo en la era Clinton de una solución campucheana? Es decir, directamente antes que tuviera armas nucleares, intervenir, liberar Corea del Norte y haber hecho la reunificación. O sea, tenía un costo por el teatro de operaciones, un país pequeño, etcétera, pero los vietnamitas lo hicieron, limpiaron el régimen de Pol Pot y el país mejoró, aunque sigue un régimen autoritario, pero mejoró. Tiene que ver también con la naturaleza de quien se hace costo, pero yo cada vez más pienso que se perdió una enorme oportunidad para el mundo y para los norcoreanos de haber limpiado ese régimen oprobioso de una vez y por toda la península. Perdón si hay pacifistas aquí, pero es mi criterio. La segunda pregunta es más práctica para la opinión pública. Es decir, ¿qué pasa cada vez que hay cronistas que cuando hay estos pequeñísimos espacios en Corea del Norte, es decir, hay un mercado negro, se venden 3 verduras, la gente empieza a usar celulares que están controlados, en vez de reconocer que claro, que eso pluraliza y diversifica, que es cierto, empiezan a confundir las cosas y decir, hay una reforma. O sea, ¿ustedes no creen que esa es una postura dañina y que se puede al mismo tiempo reconocer que hay cambios en la vida de la gente, que se humaniza la vida de la gente sin comparar eso con las aperturas que hemos vivido en Occidente? ¿Cómo enfocar eso? Porque me parece que es una postura muy naif de la prensa occidental también. Bueno, primero que nada fue un placer escucharlo, la verdad que muy interesante los 3. Mi curiosidad recae en 2 cosas. Uno, Corea del Norte, entonces se puede decir que es un estado autárquico, que se solventa por sí mismo. Y segundo, ¿en qué quedó la mano con Trump? Que había salido un video, no sé si hace 3, 4 años, que se había lanzado por primera vez en la historia entre Estados Unidos y Corea del Norte. No sé si lo investigaron o qué. ¿Hay alguien por ahí atrás? Ahí. ¿Se puede pasar? ¿Cuáles son los factores, digamos, predisponentes que ustedes vieron en la sociedad norcoreana para que se desarrolle este autoritarismo? O sea, ¿cuánto hay de complicidad, cuánto hay de ganas también de sumisión y cuánto hay de una resistencia real? Porque también da un poco la sensación de que después de tanto tiempo hay un poco de, digamos, de resignación por costumbre. Entonces,
¿cuáles son los factores psíquicos o de la estructura social, digamos, que ustedes vieron para que eso se digamos, se efectúe? Gracias. Empezamos por la última. A ver, yo dije desde el principio, yo no soy especialista en Corea del Norte, ¿no? Lo que yo sé y lo que sí sé sobre haberlo leído y estudiado bastante sobre regímenes políticos autoritarios y totalitarios, ¿no? Lo que yo veo, lo que me dicen los datos que yo conozco sobre Corea del Norte, ¿no? Lo que veo básicamente primero es varias generaciones socializadas en ese sistema, ¿no? Donde efectivamente el concepto de derechos no existe. Entonces no hay un punto arquimédico desde donde sostener, ¿no? Para hacer palanca, no existe. Y de hecho esas resistencias contra las cuales el Estado está aterrado, o sea, Corea del Sur es el espejo en el que no quieren que los norcoreanos se miren, no quieren que vean que existe esa realidad alternativa. Y las resistencias culturales que tratan de reprimir son simplemente son consumos culturales, es mirar una serie de televisión, escuchar una música, leer, enterarse de que pasan otras cosas en el mundo, de que hay otras realidades, pero no hay una resistencia política, no hay activismos políticos. Entonces, pero no es que no es un problema, o sea, cultural, como en el sentido que la ciencia política lo ha dicho muchas veces, y la ciencia de política antigua, ¿no? Pero de una manera espantosa, como que bueno, hay pueblos que tienen culturas políticas conducentes a la democracia y otros pueblos, ¿no? Los pueblos orientales, los pueblos de Oriente, para los cuales la democracia no funciona, ¿no? Y ese es el relativismo cultural que también lleva a que mucha gente en América Latina ignore y no se interese y piense que bueno, que en el fondo está bien, que eso, ¿será que a ellos les gusta? Que están bien así, que es el régimen que les corresponde por inclinación cultural, ¿no? Lo cual es contradictorio con todas las luchas que además son tan fuertes en nuestra región digamos, por los derechos humanos que consideramos que son universales, ¿no? Pero efectivamente pienso lo que hay sí efectivamente es un régimen político que ha socializado varias generaciones norcoreanos y donde obviamente no existe un universo mental donde esos conceptos en este momento estén presentes. Sumo algo a lo que decía Inés justo respecto a esta última pregunta, y después me interesaba mucho la pregunta que había hecho Armando de la era Clinton. No sé si tengo una respuesta para eso, pero hay como algunas ideas de por qué Clinton no hace lo que tiene que hacer. Pero primero sumo a esa pregunta a la que se refería recién Inés. Hay un libro que se llama Ask a North Korean, que es un compendio de muchos ensayos. ¿Vos lo leíste, Inés? Que es un compendio de muchos ensayos de defectores. Y hay uno específicamente que hace referencia a eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de 70 años que los norcoreanos, que no hay ningún tipo de revuelta ni nada, o sea, qué aspecto psicológico hay? Y dice que el régimen explota mucho el sentimiento de vapuleo que sintieron los coreanos durante mucho tiempo. O sea, la península coreana fue aplastada por Japón, hubo crímenes gravísimos de parte del imperio japonés entonces. Fue vapuleada respecto también de Corea del Sur, de China, y ahora actualmente hay una conciencia en los norcoreanos, sobre todo de lo que decías antes de consumir series surcoreanas, hay conciencia de pobreza. O sea, se ven como en un espejo en el que es incómodo ver si son conscientes de que son pobres. Y ese sentimiento como de sentirse menos, quizás en perspectiva comparada al resto, hace, por ejemplo, que el régimen cuando hace gala, por ejemplo, de su programa nuclear y dice somos los más grandes del mundo, miren cómo el resto de los países no puede pasar por encima nuestro, hace a los norcoreanos sentirse orgullosos de eso. Entonces hay como una explotación ahí del orgullo, del hecho de sentirse minusvalorados, o sea, hay como una conciencia, como un ego que de alguna manera el régimen sana, o que trata de equilibrar. Después el hecho de que decía Inés, obviamente 70 años lavándote la cabeza, yo pensaba, bueno, uno antes de ir piensa que quizás hay exageración, no, o sea, lo que uno lee es
ínfimo o es como un pálido reflejo de lo que ves cuando vas allá. O sea, realmente asusta. A punto tal de que, no sé si debería decir esto, pero después de 4 días, uno mismo empieza a interiorizar las normas de control y vigilancia. Me habían dejado fuimos a una librería, me habían dejado sola porque se demoraban en cobrarme y cuando salgo giro para todos lados, no había nadie. O sea, la señorita Cho, el señor Khan se habían ido, mi grupo se había ido. Yo dije, uy, estoy sola en Pyongyang, ideal para salir a caminar. No, me quedé parada en el molde y dije, ¿qué hago? Y esperé a que vinieran a por mí. O sea, como después de 4 días, o sea, tenía súper interiorizadas las reglas, no me moví de mi lugar, que no es algo propio de mí, hubiera salido a caminar por la ciudad. Pero digo, o sea, creo que es una combinación de esas dos cosas. Y respecto a lo que preguntaba Armando, creo que hay un libro de Nancy Soderbergh. Nancy Soderbergh fue asesora de seguridad nacional de Clinton y después fue embajadora ante las Naciones Unidas, cuando Albright era secretaria de Estado. Y cuenta un libro, en este libro cuenta que la administración Clinton era una administración de muchos jóvenes que después de la Guerra Fría se encontraron con un mundo, no sabían bien cómo gestionarlo, un mundo nuevo, no sabían bien cómo gestionarlo. Y venían de 2 conflictos severísimos en los que Estados Unidos había quedado muy mal parado, que era la intervención en Haití y Somalia. Y después de eso era tal el pánico a pasar vergüenza internacional que medían todo antes de intervenir en algún tipo de conflicto. Entonces la lectura que hace Soderbergh, en parte también respaldada por Albright, es fuimos tibios, pero porque el contexto internacional, o sea, teníamos miedo de que la administración se fuera a la B, digamos, en materia de gestión de conflictos internacionales. Entonces muchos dicen, bueno, en realidad fue eso, porque no había otra razón principalmente. Hasta la propia China incluso no era como la potencia que soy, entonces estaba a la ventana de oportunidad, pero muy probablemente fue por eso, una oportunidad perdida. Sí, coincido con vos. Yo creo que no se podría haber hecho nada de eso en los años 90, teniendo en cuenta que cuando se intentó repeler el ataque de Corea del Norte que dio origen a la guerra de Corea, recordemos que China metió 1 millón de soldados. Y está la magnitud de las fuerzas que hay en la región, que, como había dicho antes, aún así, más allá de que en ese momento tenían armas nucleares, con las armas convencionales hubiera sido una masacre. Los surcoreanos están en una situación en la cual ellos dicen, mira, el norcoreano es como, al menos lo que pude hablar con ellos, ¿no? El norcoreano es un hermano nuestro, que pobre le pasa lo que le pasa, hacemos lo más que podemos con respecto a ellos. Pasa esto de no querríamos cargar económicamente en la posibilidad de una unificación. Es decir, las encuestas es muy simple, es muy graciosa el cuestionario. Le dicen, ¿usted está de acuerdo con la unificación coreana? Sí, la enorme mayoría. Corea es una sola, fenómeno. Cuando le preguntan, ¿usted es consciente del costo que saldría, sería el costo de la unificación? Ahí ya merma la idea de me encantaría unificarme. Y después habías hecho otra pregunta, Armando. Lo del tema de la prensa, ¿no? En primer lugar, la prensa en materia de relaciones internacionales o lo que se llama internacionalismo y demás, no solo en la Argentina, sino en toda la región, es paupérrimo el nivel. Es una mezcla entre ignorancia, falta de fuentes, desinterés, es catastrófico. Entonces, yo he visto hasta inclusive revistas titulando "Chino loco quiere guerra", con la imagen de Kim Jong-un. Entonces es un nivel tal de chabacanismo, no sé ni cómo llamarlo, es realmente impresentable, en el cual todo gira en torno de el corte de pelo, si está gordo, las situaciones gravísimas que han surgido, como por ejemplo la muerte de Otto Warmbier, el estudiante estadounidense que, menos mal que internalizaste las reglas allá, porque tuvo la mala idea de querer robarse un póster, que son muy lindos por cierto, de Corea del Norte como souvenir,
y eso está penado. Entonces le hicieron un juicio sumarísimo y en 24 horas estaba preso y después apareció en coma y tuvo que ser intercambiado por Trump para que lo enviaran en ese estado comatoso a Estados Unidos, y finalmente fallece en Estados Unidos y le puede darle por lo menos el cuerpo a los padres. Eso sí, no le pudo dar una explicación de qué le había pasado estando en prisión. Así que si van a Corea del Norte o tienen esa mala idea, sepan que no pueden hacer eso. Vos habías hecho una pregunta, si me la puedes recordar. Sí, ¿qué había pasado cuando Trump fue a la frontera? Después de esto. Sí, hubo una serie de conferencias. La última fue la conferencia de Hanoi, en la cual se pensaba llevar adelante una agenda justamente de esto de tipo soft power, que quedó en la nada. La virtud que tuvo Trump fue primero reunirse por primera vez como primer mandatario, es decir, par a par, llevar adelante una mesa de negociación que resultó infructuosa porque Corea del Norte no tienen ganas de negociar algo. Ellos querían, levántenme las sanciones financieras. Para que sepan mínimamente, solo al menos comentarlo, ¿no? Sanciones financieras no tiene posibilidad de que haya remesas de dinero, no tiene posibilidad de poner bancos en otros países, no puede haber bancos en Corea del Norte, es decir, hay un bloqueo financiero total, como por ejemplo una imposición de embargo en transporte marítimo, terrestre, aéreo, es decir, lo confinás a un ámbito de maniobra como país muy reducido. Eso ahorca al régimen. ¿Resultó exitoso eso? A la fecha, no. Termina pagando el costo la población norcoreana. Ni hablar en materia de envíos humanitarios para la población. ¿Qué hace el régimen? Recibe, pongamos, 20 toneladas de arroz, lo distribuye entre la gente de élite y el resto se muere de hambre. Eso sucedió en la época de las hambrunas, muy común. Y le dicen, no, te alimenta el querido líder, que es como se le denominaba a Kim Jong-il. Pero bueno, es eso. ¿Vos querés hacer otra pregunta? Algo que comentó el colega. A ver, la experiencia del totalitarismo, y aquí voy a mezclar el conocimiento histórico con la experiencia personal, es que ni el sistema más... Primero estoy absolutamente de acuerdo con Inés, que hay que evitar visiones culturalistas de poblaciones que ya tienen un ADN dañado para la agencia humana. Olvídense para la democracia, para la agencia humana. A ver, es cierto que la sucesiva exposición a procesos de socialización política totalitaria genera, yo diría, como una especie de cansancio, parálisis o adormecimiento, pero nunca extirpación. Y voy a poner dos ejemplos, uno histórico y uno más cercano y personal. El histórico es que las enormes expresiones de histeria colectiva cuando la muerte de Stalin en el año 54 hacían creer que los soviéticos, que además venían de un pasado zarista, estaban absolutamente incapacitados para la apertura. No hablamos de la democracia. Y sin embargo, incluso dentro del sistema floreció la década del deshielo con un enorme potencial literario, con una crítica no antisistémica, pero bastante crítica. Les recomiendo el libro de Karol sobre los años de Khrushchev, el historiador polaco. En primer lugar, en los hijos de la élite, que están expuestos a un nivel de información. O sea, no hay pueblos dañados en su ADN para recuperar la democracia. Y el otro ejemplo, y con esto termino muy rápido, Cuba ha pasado 62 años de un régimen totalitario defectuoso en el corazón de Occidente, y en Cuba tenemos no solo movilizaciones sociales, sino movilizaciones masivas, desafíos masivos. Hace una semana hay una ciudad en provincia que ha salido 3 veces en la noche, y hay represión, y hay encarcelamiento, y hay sistema de control social. Y lo que sí creo que hay, y eso no solo en regímenes totalitarios, sino incluso post-totalitarios, es una diferencia generacional. Es decir, así como en Rusia, las personas de mayor edad, más dependientes del Estado, tienen una actitud distinta hacia la protección social del Estado, y los jóvenes reaccionan diferente, y la población urbana y la rural reaccionan diferente. Sí, hay posibilidad de ver comportamientos, pero no hay, digamos, una extirpación de ciertos pueblos a la posibilidad misma de la libertad. No existe. Y Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. ¿Quieren hablar algo más?
Bueno. Sí, adelante, Laina. Buenas tardes. Eu vou falar em português, para poupá-los do portunhol. Eu queria só complementar o seguinte, foi boa exposição. A questão do Clinton, dos porquês se ele não fez coisas, também tem que ser levada em conta a questão imigratória. Havia um problema na época, que foi em 92, a morte do Deng Xiaoping, e havia um medo tremendo de uma explosão, de uma desorganização da China e uma explosão imigratória para os Estados Unidos, que é usada pelo regime coreano também para negociar. Estava tendo uma grande fome na época, e uma das coisas que o regime faz é negociar o envio de comida para segurar a população. Então, naquele momento ali de começo de anos 90, tinha essa questão bastante importante, eu me lembro bastante disso, porque havia essa discussão, bom, o Deng morre, faz alguma coisa para tentar forçar a abertura na China, na onda do fim da União Soviética, e no fim ficou todo mundo segurando, porque a grande questão era como a gente impede uma onda descontrolada de imigração, tanto da Coreia do Norte quanto da China, dos Estados Unidos, né? Então isso foi uma coisa que eu acho que também segurou bastante ali qualquer tipo de ação mais efetiva para que você tivesse uma mudança do regime. Acho que esse é um ponto também que deve ser considerado. Sí. Creo que llego ahí con la base, creo que se escucha. Tengo dos últimas preguntas. La primera, vinculado con lo que iba a mencionar en el panel, respecto a la inacción de Argentina, si se debe sobre todo a la figura de China como poder simbólico, o atado más a una relación de costo-beneficio del país, o sea que no hay un beneficio en sí de interactuar con el tema. El sistema armamentístico, que es una de las prioridades, y la segunda es un determinado nivel de calidad de vida, podríamos llamarlo, de mantenimiento, de que no se me muera la población de hambre, por la segunda, ¿no? Una suerte de mínimo desarrollo económico que permita no vivir lo que se vivió en los años 90. Entonces, por lo pronto, el régimen ha sido exitoso en esta nueva política que configuró, digamos, Kim Jong-un en el año 2013, que es exitosa, entre comillas, ¿no? Después, ¿cuál eran las primeras preguntas? Sí. Una vinculada, bueno, si la inacción se debe a la figura de Argentina, ¿no? ¿Se debe a la figura de China, no, o es más a otro factor? Por el tema de las sanciones, decís, el tema de la normativa. Sí, o sea, porque Argentina no pregona una agenda, por ejemplo, tal como menciona usted, que se podría llegar a dar. No, lo que pasa es que, hace poco se presentó el proyecto de ley de modificación de la ley 25.246, que es la ley de lavado, con una modificación también del Código Penal, modificación del artículo 306 del Código Penal, que es la de financiamiento de terrorismo, y el artículo 41 quinques, que es el del terrorismo, la famosa ley antiterrorista, y de la ley de lavado se incorpora el tema de proliferación. La cuestión es que tuvieron más de 10 años para poder presentar ese proyecto. Y cuando se pusieron las pilas lo sacaron en 6 meses. Entonces, eso revela cierta molicie por parte de la clase dirigente o del Estado argentino en llevar adelante normativa que esté adecuada a los tiempos actuales. Después, por el otro, en lo que es diplomáticamente, la Argentina en todos los foros de derechos humanos lleva una postura bastante clara de condena a actos como los que lleva Corea del Norte. Todos los que fueron pruebas de ensayos nucleares, la Argentina los condenó, y eso, digamos, es impecable, la trayectoria del país en la materia. Y después, por el otro, volviendo al tema, es que habida cuenta de que hay numerosos países que con el tema de Corea del Norte no han hecho o no hacen lo suficiente. Es interesante pensarlo a nivel de interés nacional, tener una política clara con respecto a Corea del Norte para que Argentina con poco pueda llegar a lograr mucho en el momento de sentarse a negociar con países de mayor talla, ¿no? Entonces, poder poner en una agenda y decir, mira, pero yo con Corea del Norte hago esto, puedo llegar a tener un tipo de beneficio, ¿no? Es por ahí, al menos la forma en que
creo que debería encararse.